Pues sí, hoy es especialmente importante y ya aviso de que la dinámica se está acelerando un poco dentro de lo que es una guerra de posiciones y que los avances son contados por metros. Desde hace mucho tiempo eran avances en la zona gris, ¿no? De avanza uno, retrocede, la presión estaba compartida hasta que se dio la gran contraofensiva ucraniana, cuyo principal objetivo, según los analistas que daban la versión oficial de Ucrania, era llegar a Robotine durante el primer día o los primeros días para poder rápidamente alcanzar la ciudad de Tokmak, donde Rusia había situado una de las grandes líneas de defensa. Sabemos que había 2 o 3 líneas por el norte de esta localidad. Y nos encontramos, por lo tanto, con que el escenario de Zaporilla era el más importante para romper el puente terrestre de Crimea con Rusia y el Donbass, y que desde Tokmak su intención era llegar en apenas unas semanas, un mes, a Berdiansk o Melitopol, ¿no? Lo que es romper estas 2 grandes ciudades, las 2 más importantes que controla Rusia en la región y que funcionan de facto como capital administrativa, ¿no? En el caso de Melitopol. Bueno, sabemos que esto no se consiguió, se llegó hasta la línea de Robotine en el caso de Zaporozhia. En el resto de los oblasts, pues hubo algunos avances tímidos o no, pero que ya os hemos ido contando y que, por supuesto, si os interesa, podemos explicar cómo se encuentra el frente allí, pero por qué hoy es tan importante empezar a hablar ya de estos avances. Y a lo mejor esta semana tenemos que hacer hasta 2 repasos, porque hay algunos avances que ya se han confirmado y otros que están pues sin confirmar, pero que yo os voy a decir todo lo que tenéis que saber sobre ambas cosas. Y por supuesto, si se van confirmando, pues tendremos que hacer otro programa. ¿Por qué he hablado de Robotine? Porque al final esa es la zona importante de la contraofensiva ucraniana y parece que ya hay consenso entre los analistas más cercanos a Ucrania y el gobierno en esas disputas que os hemos explicado entre Zaluzny, el jefe del Estado ucraniano, jefe de Estado Mayor, y de la defensa, ¿no? Y por otro lado a Zelensky, el presidente que es el que toma las decisiones, sobre todo con un criterio más político y sabiendo que de verdad la diplomacia es lo que les puede salvar, con apoyos de Estados Unidos, de la Unión Europea, ¿no? Que realmente son súper importantes para mantener el esfuerzo bélico. Se ha dado esa disputa sobre los objetivos de la contraofensiva, sobre si se debe seguir una política de pragmatismo y retirarse de algunos puntos donde no se puede ganar. Por ejemplo, recordamos todos la batalla de Bakhmut, cómo se alargó durante meses hasta que finalmente dio, según unos u otros, con el objetivo de desangrar en manpower, ¿no? La fuerza de efectivos al rival. Así que esa disputa se ha acrecentado. Ahora vamos con el mapa, no os preocupéis, pero lo contextualizo porque Zelensky está puenteando en algunas decisiones a Zaluzny. Se está viendo una discusión sobre la culpabilización de que fracasara la contraofensiva y ahora ya no es solo la iniciativa ucraniana y la defensa rusa, que estaba mucho mejor establecida de lo que lo estuvo el año pasado en Kharkov y en Gerson, sino que ahora es Rusia la que lleva la iniciativa. Y uno de los puntos donde vamos a comenzar es aquí, en Robotine. Por si nos podemos acercar un poquito para que vayamos viendo lo que está ocurriendo. Hemos señalado por ahora aquí una pequeña franja de color amarillo al sur de la localidad de Robotine. Es verdad que nos han llegado ya varios reportes. Uno de ataque por el oeste, que es donde se habría logrado ese avance, y otro por el sur. De modo que lo que se consiguió desde el bando ucraniano, que era esa penetración en torno a Novopokrovka y Novoprokopivka, que son las 2 localidades que siguen controladas por Rusia, se está achicando. No en una gran dimensión, pero sí que había una línea de defensa que consiguieron superar los ucranianos en dirección a Verbove. Bueno, los rusos han conseguido frenar esa penetración a Verbove, pero los ucranianos han seguido durante estas últimas semanas incluso lanzando algún pequeño ataque, algún avance muy tímido sobre esa dirección. Sin embargo, ya se ha parado. Por ahora no hay nuevas noticias de que eso se vaya a reactivar y Rusia habría avanzado, ya digo, en este frente por el sur y por el oeste, en dirección Robotine. La localidad no está especialmente presionada todavía, pero es un frente activo. Este lo podemos dejar por aquí. ¿Por qué lo señalo? Porque aunque no sea muchísimo, vais a ver la cantidad de frentes activos que hay en la actualización de hoy. Y por lo tanto, uno pequeño y simbólicamente clave como este puede llegar a ser decisivo también. Es decir, hay localidades pequeñas que pueden ser importantes por lo simbólico y Robotine se ha convertido en una
que ha sido relevante por lo que ha supuesto para la contra ucraniana. En general, nos vamos con el siguiente punto. No sé, Edu, si mientras tenemos alguna pregunta, eso me puedes interrumpir en cualquier momento, o si no, Sí, pues movemos el mapa en dirección oriental. bueno, quería aprovechar ya que lo dices para recordaros que podéis ir dejando las preguntas en el chat, que como he dicho al principio yo voy a estar atento y se las voy a traspasar todas a Ale para que os las pueda responder en cada pausita que haga al terminar cada una de las actualizaciones de cada uno de los avances, ¿vale? Nos hace una pregunta, no me voy a enrollar mucho en eso todavía, luego haremos el recordatorio, pero rápidamente porque nos lo ha preguntado David, nos pregunta si para poder asistir al seminario de enero hay que apuntarse específicamente o con ser suscriptor en la página web se tiene acceso directo. Luego vamos a profundizar en eso, pero a grandes rasgos sí, si eres suscriptor de la página web, dependiendo del plan que tengas, vas a tener acceso a el seminario de enero, ¿vale? De todas formas, luego lo explicamos más en profundidad. Sí, los suscriptores premium tienen ya acceso, no se tienen ni que apuntar. Exacto, exacto. Vale, pues seguimos entonces, Ale. Sí, me preguntan en el chat si puedo recordar lo que significa cada color. Pues dado que va a haber una mezcla interesante, veis que en azul está Ucrania, en rojo está Rusia, en verde está lo que avanzó Ucrania en la contraofensiva, que como veis algo es, no se puede decir que no haya habido ningún avance, pero no es el objetivo que tenían los ucranianos, que era romper el puente terrestre. Bueno, según a quien preguntes. Y en amarillo veis lo que Rusia ha ido recuperando, que como veis todavía no es mucho, pero va menguando la franja verde, con lo cual estaría dejando en suspenso los avances ucranianos. Por eso es relevante. No tanto aquí, sino ahora lo veremos más adelante, en el este. Sobre los objetivos militares rusos que pregunta Ankar en el chat, de nuevo, depende a quién preguntes, porque el Kremlin en este sentido es muy críptico. Según algunos, el objetivo es tomar toda Ucrania, es desmilitarizar, desnazificar, y según otros, simplemente es ahora mismo, pues, tomar algunas localidades clave que puedan seguir para que en el futuro, con el desgaste, con la caída del apoyo occidental, etcétera, se pueda negociar una mejor posición desde Rusia o se pueda incluso tomar más territorio, ¿no? Lo que se dice siempre de localidades clave que abren el camino a otras localidades. Así que eso, pues, ahí hasta ahí puedo decir. Nos pregunta Vale. también Village, Ale, que cuándo empezó la contraofensiva, si empezó en junio. La de Ucrania, Sí. sí, fue más o menos por esas fechas. Ha sido justo este verano, porque era la ofensiva, iba a ser ofensiva de primavera. Y se retrasó por los preparativos, por seguir enfangados en Bakhmut. Y al final se convirtió en ofensiva de verano, pero nunca hubo como consenso de cuándo había empezado. Y al cabo de un mes ya se empezó a decir, no, ya sí que ha comenzado la contraofensiva ucraniana. Entonces, algunos ya decían, no, es que va a ser finales de verano. Entonces, más o menos ha sido en el verano del hemisferio norte. Sí, junio, julio, más o menos. Pero no, vamos, no hay una fecha concreta. Vale, Y sí, pues se da por podemos terminada seguir. prácticamente. Recordad que las preguntas, como las intervenciones van a ser cortitas porque van a ser Uh -huh. actualizaciones de los avances, seguid dejando preguntas que vamos a estar atentos y os las Uh -huh. respondemos, ¿vale? Vale, luego ya en la zona, nada más pasar a la frontera con Donetsk, por el sur teníamos dos frentes, ¿no? El de Ugledar y el de Velika Novosilka. Por lo pronto en Ugledar no hay avances, no hay nuevos intentos de lanzar ofensivas llamativos que lleguen confirmados, porque ahí se produjeron muchas bajas rusas, sin alcanzar las alturas sigue siendo un poco suicida lanzar una ofensiva en el llano sin tomar sobre las dachas, sin haber tomado las alturas. Esto suele pasar en muchos puntos del frente, ¿no? Las alturas son clave. Entonces, en la zona del valle, que es la de Velika Novosilka, desde Bremivka, los ucranianos lograron avanzar bastante. Tomaron hasta 5 localidades importantes, 5 o 6 localidades pequeñas, pero que al final es un avance sustancial porque se acumulan bastantes en línea. Bueno, pues hay algún reporte de que Rusia, y esto está sin confirmar, si lo confirmamos lo apuntaremos en el mapa y lo traeremos otro día, podría estar atacando también Urosaine y la zona de Staromayorsk. Por ahora están bajo control ucraniano. Ahí lo dejo. Entonces nos vamos un poquito más al este, a la zona de la periferia de Donetsk por el oeste, ¿no? Que es la zona de Marinka, que no sé si la tenemos más o menos localizada en el mapa. Marinka, ¿por qué es importante si llevamos hablando de ella toda la guerra y sigue sin terminar la batalla? Porque es la localidad que lleva 9 años ya en conflicto armado en el frente.
Y los últimos reportes, que también estamos pendientes de confirmar, nos hablan, aunque aquí sí que hemos marcado una pequeña línea de avance, de que no solo se habría dado el avance por la retirada ucraniana del oeste de Marinka, que ya estaría la ciudad prácticamente tomada. Cuando digo ciudad me refiero a escombros, y esto no es menor, porque Marinka es una ciudad que está completamente devastada, es de las pocas ciudades grandes del conflicto en las cuales se puede hablar de que es todo escombros. En otras se sigue diciendo, bueno, es que hay mucha destrucción, pero de esta se habla completamente como una ciudad destruida. Y por lo tanto, el objetivo no es tomar la ciudad. El objetivo no es tomar una localidad con mucha población. Por supuesto que no. Después de 8 o 9 años de conflicto, Marinka es un símbolo, hay unos memoriales, además es un punto donde se han establecido muchas defensas, se han destinado muchísimos recursos y además sirve para avanzar la línea de periferia del sur de la ciudad de Donetsk, que es la capital, y es que la capital del Oblast de Donetsk sigue siendo atacada. Y eso es relevante si Rusia quiere consolidar su presencia en esta zona. Todavía, aunque ya se han dicho en alguna ocasión que los últimos avances de Rusia en Marinka se habían consolidado, parece que hay algo de presencia ucraniana en la zona de las afueras, en la zona occidental de Marinka. Pero desde luego se han producido los avances más rápidos, y eso que han sido lentísimos, de prácticamente todo el conflicto en Marinka. Porque en lugar de ir avanzando cuadra a cuadra, ¿no? O manzana a manzana, según el país del que nos escuchéis, se han avanzado 4 o 5 calles de golpe, con esa salida de los ucranianos de la zona occidental. Y además, esto que os decía de los reportes, parece que Rusia también habría presionado por el campo al sureste de Novomijailivka, que para los que no la conozcáis es una localidad que está justo al sur de Marinka. De modo que se intenta mover todo el frente un poquito más a la zona occidental. No sé si tenemos alguna pregunta. Sí, nos pregunta Ece que de qué sirve en este contexto tomar una ciudad que está reducida a polvo, si es simplemente avanzar terreno. ¿Tenemos alguna pregunta más también? No, porque el tema no es pensar que es un escenario de posiciones, una guerra de posiciones, no es tomar una ciudad y conservar la ciudad, porque en este caso esta ciudad no vale nada. El tema es no solo lo simbólico, que eso por supuesto para Ucrania es súper importante y dañaría bastante, pero lo importante de esta toma es que es donde están situadas las defensas y donde se sitúen las posiciones de ataque contra Donetsk. Es decir, muchas de las tomas, por ejemplo la de Avdiivka, que ahora vamos con ella, lo clave es que tienes la artillería desde ahí apuntando a Rusia, a Rusia, al control de ocupación ruso, ¿no? Pero a las fuerzas rusas. Entonces, tomar Avdiivka o tomar Marinka permite eliminar o echar unos metros más allá, cuanto más se desplace hacia la zona occidental, de la población civil. Y es que puedes evacuar pequeñas poblaciones o pueden salir esas personas, pero Donetsk capital no puede ser evacuada por completo ya. O sea, puedes hacerlo, pero el objetivo no es ese, el objetivo es gobernar Donetsk. De modo que lo que necesita Rusia es expulsar a las defensas tan establecidas de Marinka y a la artillería situada en Pervomaivske y en Avdiivka, que son los 2 puntos a las afueras de Donetsk ciudad. Y que la guerra esté en las afueras, en pueblos, pero que no esté en la periferia de la capital del Oblast. Porque si haces eso, es que, por ejemplo, Pervomaivske y Avdiivka, las dos están a nada, están a un tiro de piedra a una localidad del aeropuerto de Donetsk. Entonces, se puede seguir atacando la capital. Por eso es tan importante avanzar en esos puntos, porque tienen 9 años de batalla por Marinka. Y aunque no hay nada, por supuesto, no es ya una ciudad habitable, sería para reconstruir por completo, son posiciones que ya son clave. Y ahora vamos con Avdiivka. Si podemos acercarnos un poquito con el mapa, pues que está justito ahí al norte de Donetsk. Vemos que los 2 frentes en Donetsk son al oeste Marinka y al norte Avdiivka. Bueno, pues en Avdiivka sí que tenemos alguna novedad más. ¿Tenemos alguna pregunta más, Ale? No sé si quieres que te la pase al menos sí. una y vamos acumulando. Sí, adelante, si vamos con ella. Vale, porque nos preguntan. Hay otras, pero las que no voy a pasarle ahora a Ale, se las paso en la siguiente pausa, ¿vale? Así seguimos avanzando. Lo que sí que nos preguntan es si esto que estamos viendo sería la hipotética ofensiva rusa de invierno o simplemente una suerte de preofensiva.
Sí, además nos hacen también una pregunta relacionada, te paso las dos, que dicen, ¿están en una ofensiva o solo probando para ver dónde pueden atacar? ¿Hay alguna concentración de tropas? Bueno, sobre si es la ofensiva es algo que no vamos a poder saberlo porque no conocemos los planes de Rusia. Esto es lo mismo que pasaba en Ucrania. Se decía, esta es la ofensiva, y decían que no, hasta que al final tuvieron que decir, vale, sí, esto era la ofensiva, porque no tenían la capacidad para luego desarrollar más. Depende un poco de no crear expectativas. Rusia ahora mismo no está lanzando una gran ofensiva, no lo está lanzando, pero sí que tiene la iniciativa, que eso ya es algo importante. Recuperar la iniciativa y que sea Ucrania la que esté a la defensiva, y esto lo hacen algunos analistas internacionales también, lo han reconocido, eso ya es un punto a favor de Rusia, a pesar de que puede tener incluso más bajas por exponer sus fuerzas en los ataques. Entonces eso es relevante. Han preguntado también, me has dicho dos preguntas, ¿cuál es la otra pregunta? No, es que iban todas un poco en la misma línea, ¿no? De si se trataba de una de la ofensiva de invierno. Nos preguntan también si simplemente estaban probando para ver dónde podían atacar, que también es un poco en la línea de que no podríamos mucho más que especular. Y también esta sí que es una pregunta un poquito más concreta, también de la misma persona, de Gaofsa, que dice si hay alguna concentración de tropas que conozcamos. Sí, sí, no, y además entiendo lo de probar para ver dónde pueden romper, porque eso es una de las cosas que más hemos dicho. No se trata solo de tener la iniciativa, que es lo que he explicado antes. Se trata de tener la iniciativa y ahora que se supone que has conseguido establecer líneas defensivas sólidas, presionar para ver en qué punto has desgastado tanto a los ucranianos, porque si presionas en todos los frentes, obligas a distribuir recursos y si de verdad ha conseguido eliminar tanto a los ucranianos en distintos frentes, que habría que ver si es así, entonces podrías intentar romper alguna de las líneas. Y ahí reforzar. Eso se supone que es lo que está ocurriendo. Vamos a ver si de verdad lo consiguen, porque en Avdiivka, que es donde estamos ahora mismo viendo con el mapa, sí parece que está viendo avances pues nuevos. Nuevos me refiero, por ejemplo, al norte. Al norte estamos viendo un triple eje. El primero, por el norte de esta zona, la de Krasnohorivka, para ampliar la zona de control en el ferrocarril. Hacia el oeste, hacia Stepove, que es un pueblo muy pequeño, es decir, apenas hay unas decenas de casas, pero que no habían conseguido entrar y que es clave porque está al otro lado del ferrocarril y les ofrecería una posición al oeste del ferrocarril, cortar la vía definitivamente y entrar a la zona de pueblos, ahora que está todo nevado y, bueno, esperar a que se pueda congelar y se pueda atravesar, porque en la época de barro era muy complicado atravesar los campos de esta zona, pero Stepove puede ser una zona importante, aunque sea muy insignificante en cuanto a población, ¿no? Y también hacia el sur, porque no solo se han tomado algunas alturas y algunas zonas al norte de la ciudad, es que ya se ha entrado en la zona de algunas dachas y de la planta, la Avdiivsky Coke Plant, ¿no? Que es una de las que se encuentra al norte. Estos avances son nuevos. Estos avances los tenemos que actualizar, pero son nuevos. Se está dando un pequeño avance sobre la zona industrial del norte de Avdiivka. Entonces ese es el triple eje en el que se está sustentando el avance ruso en el norte de Avdiivka, así como presión desde el sur. Ya sabéis lo que os hemos señalado alguna vez, de ataques desde Bodiane en dirección Pervomaivske y en dirección Avdiivka. Y por último, también en la zona del frente desde el sur, que de nuevo, ¿por qué es relevante? Porque este frente, el del sur, también es un frente de hace 8 años. Es un frente que no se había movido hasta que veis esos dos manchas de color amarillo en 8 años. Es importante, por lo tanto. Y es lo que estáis comentando por el chat, ¿no? Que en Avdiivka se concentran una gran cantidad de posiciones y almacenes, concretamente en la zona industrial que he explicado antes, igual que, por ejemplo, el hecho de retrasar en un frente tan grande como es el de rodear Avdiivka la línea de defensa ucraniana hacia el campo permitiría redistribuir muchos recursos rusos. Lo mismo que hablábamos en Marinka, es decir, que ya esté asentada una línea de defensa con lo que eso supone, mover las líneas de artillería, etcétera, facilita mucho el que Ucrania tenga que volver a hacer la línea de defensa, que se retrase el rango de alcance de la artillería. Es importante, por lo tanto, lo de Marinka y lo de Avdiivka. Sobre todo Avdiivka, que está súper cerca de Donetsk. Marinka está un poco más alejado, pero aún así se utiliza, ¿no? Por eso Ucrania está teniendo que crear nuevas líneas de defensa a las afueras de Marinka, como decís en el chat, y en Avdiivka todavía no. En Avdiivka el debate es, pues, qué estrategia seguir para que eso no sea como Bakhmut.
Vale, ¿Y tenemos alguna preguntita? sí, teníamos alguna pregunta. Alguna de antes de la pausa y otra posterior. Muy bien. Mira, nos preguntan primero si esas localidades tienen habitantes. No sé exactamente a cuáles se refería, pero bueno, entiendo que podemos hacer en ese Ujú. sentido alguna Creo que se análisis un refería a poquito más general. Marinka porque lo he mencionado antes de que era de las más grandes y en general sí hay habitantes en las localidades. Marinka no, pero porque Marinka no es ya una localidad, es la respuesta rápida. Pero hay algunas que sí tienen habitantes, no muchos, evidentemente. Esta es la zona prioritaria para la evacuación, la zona prioritaria que además se ha marchado. Es lógico, ¿no? Pero hay poca población, pero hay. Nos preguntan En también, algunas localidades. Otras están destruidas. nos preguntan también si sabemos qué alcance tiene la artillería. Depende del sistema. Eso la verdad es que yo lo desconozco. Para esto igual mi compañero Jorge os puede dar más información, que sabe más de temas militares, o a Manu, pregúntale, a ver, un día que esté por aquí. Porque es que depende mucho del sistema. También nos preguntan qué sabemos o qué podemos comentar sobre los suministros de munición y armamento a Ucrania. Una pregunta bastante más general. Ujú. Esto es importante porque nos iríamos un poco al tema diplomático, pero no pasa nada, ya lo comentamos. Se estaba intentando mover un nuevo paquete desde la Unión Europea. Alemania también iba a suministrar bastante, se supone, y también iba a haber muchos suministros militares desde Estados Unidos. El paquete de Estados Unidos lleva parado bastante tiempo. Lo hemos hablado varias veces, que si se quería priorizar Israel, se quería priorizar la frontera sur. El caso es que Zelensky iba a dar una charla, iba a hacer un speech en el Parlamento estadounidense este fin de semana y se ha cancelado. No se ha dado gran explicación. Ahora está en su viaje, que hablaremos, ¿no? De Argentina, ha pretendido ir a Brasil y no ha podido acudir a la reunión con Lula. No se ha dado, él estaba ocupado. Y se supone que el martes, si no me equivoco, creo que es el martes, o sea, mañana, estaría ya, esta vez sí, en Estados Unidos, en un nuevo intento por desbloquear estos paquetes. También, por otro lado, se tiene que aclarar ya el estatus de Ucrania de cara a si se abren o no se abren conversaciones, la hoja de ruta para el acceso a la Unión Europea y que en el fondo va un poco de la mano de otros paquetes que se quieren dar de ayuda porque Estados Unidos pretende que sea la Unión Europea la que mande apoyo militar y económico. La cuestión es que la Unión Europea ahora mismo, según alertan, porque lo dicen alertados, muchos medios occidentales, está muy falta de suministros o al menos no quieren quedarse desarmados. Dicen que sus arsenales están vacíos y por lo tanto, mientras Hungría sigue insistiendo en que va a bloquear el acceso o que debería no aceptarse el acceso, ya veremos si se atreve luego a bloquearlo, de Ucrania a las conversaciones y a la hoja de ruta, porque dice que es uno de los países más corruptos del mundo, aunque ellos está claro que se preocupan por cómo le afectan las sanciones a Hungría y por la cuestión de los húngaros de Uzhgorod, de Zakarpatia. El caso es que por ahora mismo la Unión Europea no está ofreciendo todo el apoyo que promete, en el sentido de que la ayuda se ha desplomado y ellos prometieron seguir hasta que hiciera falta. Pero hay un paquete en ciernes y ese paquete, cuando se hable de él, os lo traeremos a ver qué ocurre, porque no se sabe si va a ser aprobado o no, aunque va a ser un paquete a lo largo de varios años, con lo cual no va a ser todo de golpe y bueno, os lo contaremos. Comenta por el chat, no sé si me podéis confirmar el resto, que se me escucha más bajito que a Ale. Y no sé si se me escucha distinto, debería escuchársenos bastante parecido porque usamos el mismo micrófono, pero si notáis una diferencia muy importante, comentádmelo, porque eso significará que algo no tengo bien configurado. Así que decidme por el chat a ver si... Bastante más bajito. Vale, No sé. yo escucho casi igual. Pues no lo entiendo, la verdad. Se escucha bien. Vale, yo lo escucho igual. Bueno, eh, voy a tomar la opinión de la mayoría como la opinión correcta. Algo más bajo, como si no estuvieses hablando por ese micro. Bueno, ok, voy a intentar cambiar eso. Mientras tanto, Ale, te paso más preguntas. Vale. A ver, algo teníamos por aquí. Ahí está. Las posiciones ucranianas en... Es que lo he perdido. ¿En Krinky tienen alguna importancia militar o solo tiene importancia política y de propaganda?
No sé exactamente a cuál se refiere, la verdad. Si me lo... A ver si lo veo. No, si me lo puedes volver a escribir, porque ahora mismo no sé a cuál se refiere. Eh, no sé si lo estaré pronunciando mal. Kirinki, con K, Sí, R-Y-N-K-I. si al final son tantos pueblos que ya no sé a cuál se refieren. Si se refieren a Gersón, que es una posible... Sí, vale, es Gersón, me lo imaginaba. Ahí está. Lo digo porque es la zona en la que nos suelen preguntar cuando nos dicen si algo tiene importancia, ¿no? Que es efectivamente un avance sobre el río Dnieper, está al lado de Krinky, pero Krinky es del lado ruso. Son tantos pueblos, me perdonáis. El caso es que, bueno, a ver, ¿son relevantes? Sí y no, no. Son relevantes porque no deja de ser una penetración al otro lado del río. Pero con esta complicación que está teniendo para defender todas las líneas, una de las cosas de las que se habla es que no todos los puntos son defendibles y algunos analistas pro-ucranianos están señalando que igual la zona del Dnieper en Krinky puede ser una de las más prescindibles porque no aporta nada. Aporta el tener la, la avanzadilla, ¿no? Sobre eso, al otro lado del río para poder avanzar. Pero es que si no hay una iniciativa, si Ucrania no tiene la capacidad de lanzar contraofensivas ahora mismo, no es relevante esa zona y solamente desvía recursos. Mientras que las fronteras naturales ayudan mucho a establecer defensas. Pero bueno, es entendible que ellos pues quieran no quedarse a un lado y ser pragmáticos porque eso de facto es reconocer que la frontera natural tiene que ser la frontera de control, una línea de control. Y bueno, pues no creo que sea lo que quieren. Relevantes, pues para mí no mucho. Pero desde luego que potencial, si Ucrania tuviera capacidad, sí sería un potencial tener una cabeza de puente. Nos preguntan también si quién pensamos o si sabemos quién... mira, bueno, espera, nos han preguntado por Hungría, pasa que ya lo has Sí, respondido, más o sí. menos. Y nos preguntaban también, antes de pasar ya al siguiente punto, que quién toma las decisiones en Estados Unidos con respecto a Ucrania. Bueno, Joe Biden es una persona que sí que tiene un gran peso, ¿eh? Puede parecer que a lo mejor Anthony Blinken ha llevado a cabo más, pero Joe Biden está decidiendo activamente, o sea, es el ejecutivo, la administración, no es el parlamento, pero el parlamento tiene que dar el visto bueno. Por eso la pérdida del control de las cámaras hace que sea necesario que se pacte con los republicanos, pero es el Ejecutivo, es Joe Biden, y por supuesto Anthony Blinken es uno de los que lleva la voz cantante en todas las decisiones. Sí, también Austin, también esa defensa, el Pentágono, mucha gente, pero es el Ejecutivo. Yo creo que si en un tema tan importante, cuando se tiene que dar la voz, tiene que darse a una autorización de alguna manera para que haya negociaciones o para que no las haya. O sea, lo que es la dirección geopolítica, no la microgestión, eso es súper importante que esté autorizado desde la Casa Blanca. No solo desde el Pentágono, el secretario de Estado, es que de hecho implica a muchos pesos. No se puede decir que haya una persona que lo esté haciendo todo. De hecho, el jefe de la CIA ha viajado también a varios países, los embajadores tienen un peso, no solo defensa y Estado, ¿no? También hay otros departamentos implicados, Tesoro, o sea que hay mucha gente que está implicada. No hay un único decisor en el mundo, ¿no? Pero por supuesto Biden tiene peso, ¿eh? Que no nos pensemos que no. Vale, tenemos bastantes más preguntas. Si te parece, Ale, las voy a acumular. Vamos a pasar al siguiente punto, aunque antes me gustaría hacer Uh -huh. el primer recordatorio, que hace un ratito que hemos Vale. empezado. Bueno, quería contaros lo que siempre os decimos a los más de 400 personas que estamos hoy aquí. La verdad que un número bastante potente con respecto a lo que estábamos viendo los últimos días. Así que os agradecemos en primer lugar que estéis aquí con nosotros. Que ya sabéis que es muy importante que nos elijáis para seguir estos conflictos. Pues nosotros vamos a seguir respondiendo trayéndoos este análisis independiente que siempre hacemos. Y nada, queríamos recordaros que Descifrando la Guerra es un medio de análisis internacional totalmente independiente, que no se financia, no depende económicamente ni de partidos políticos, ni de estados, ni de empresas, ni de instituciones, ni de, ya sabéis, nadie que nos pueda condicionar en lo que queremos contar, en cómo lo queremos contar y qué datos y qué información os queremos traer, que es básicamente toda.
toda y de ahí analizar lo que pasa, ¿no? Pero trayéndoos toda la información y además ya sabéis que con rigor, sin excedernos en el empleo de términos, sin quedarnos cortos tampoco, midiendo siempre la información que traemos y cómo la contamos, ¿no? Y que bueno, para que eso siga siendo posible, podéis aportar vuestro granito de arena económicamente a este proyecto y además obtener bastantes ventajas. La primera de las formas, la veis ahí en esa meta de suscripciones, que estamos en 600 suscripciones aquí en Twitch como meta, nos quedan cerca de 32, bueno, cerca no, 32 exactamente, y quiero agradecer antes de seguir con el recordatorio a Blasi, J. Blasi, a Dimas, a Pedro, a Fango Twitch, a Arturo, por esas suscripciones que han ido llegando a lo largo del directo. Ahora os contaré algo más de Twitch. Pero sobre todo os queremos recomendar que escaneéis, aquí lo tenéis, no sé si se me está escuchando, que escaneéis este QR que os va a llevar directamente al apartado de suscripciones de la página web. Ahí vais a encontrar los distintos planes a través de los cuales os podéis suscribir a Descifrando la Guerra en nuestra página web y obtener varias ventajas distintas en función del plan que elijáis. Vais a obtener, pues por ejemplo, la newsletter semanal, el boletín semanal que os llega al correo electrónico cada domingo, contándoos sin los filtros de los algoritmos de las redes sociales todo lo que pasa o lo más importante en cada región esa semana. También vais a acceder a los artículos exclusivos que publicamos. Yo de hecho hace poquito he publicado uno que ahora os contaré un poco sobre las relaciones entre Argentina y Estados Unidos, y ese y otros muchos temas vais a poder leer. Y también vais a poder acceder, si elegís el paquete premium, a los seminarios que hacemos cada cierto tiempo y que podéis ver tanto en directo como en diferido. Ahora estamos presentando que hará nuestra compañera Andrea Chamorro el 29, 30 y 31 de enero, en el que nos va a explicar en profundidad buena parte de las dinámicas del Sahel, de la región del Sahel, que ya sabéis que la hemos estado siguiendo mucho con nuestros compañeros que hacen seguimiento diario del continente africano. Ya sabéis que es ahora mismo un hervidero, ¿no?, político y militar que hay que seguir muy de cerca. Pues podéis acceder a ese seminario con la suscripción premium. Si solo os interesa el seminario, en la página web también vais a encontrar la fórmula para acceder a él, para pagar y acceder simplemente al seminario, pero es bastante más rentable la suscripción premium, que además os da acceso al resto de seminarios que hemos hecho. Ale hizo uno del espacio postsoviético, tenemos uno de Ander vinculado a China y los vais a poder ver en diferido, también si tenéis esa suscripción. ¿De acuerdo? Y nada, también pues insistir que aquí en Twitch podéis suscribiros a través de Prime, que es totalmente gratuito, ¿vale? Si estáis suscritos a Amazon Prime, si pagáis la suscripción mensualmente a esa plataforma, pues aprovechad porque tenéis derecho a una suscripción gratuita a cualquier canal de Twitch. Lo único que tenéis que hacer es darle a suscribirse, ahí encontraréis una pestañita de Prime, clicáis. Es una cuestión de vincular la cuenta de Amazon Prime con la de Twitch, elegir el canal de Descifrando la Guerra y suscribiros, ¿vale? Al hacerlo, por cierto, los anuncios de Twitch, los anuncios con los que la plataforma interrumpe los directos, no os van a saltar a vosotros. Y además, pues aportáis vuestro granito de arena, ¿vale? Lo único que si os suscribís con Prime, si os habéis suscrito hace unas semanas o hace unos meses, tened en cuenta que la renovación no es automática, ¿vale? Que hay que venir aquí al canal cada mes y volver a dar esa suscripción. Sigue saliendo gratis, pero hay que renovarlo manualmente. Así que suscribisteis en su momento con Prime, comprobad que seguís teniendo el emblema, porque a lo mejor habéis perdido esa suscripción y solo tenéis que volver a darle a suscribirse con Prime para el aporte, ¿vale? Es muy importante, vuestro apoyo económico es lo que hace posible, ya sabéis, nuestro trabajo, y que lo hagamos con total independencia, que es algo a lo que no queremos renunciar en ningún caso, ¿vale? Así que nada. Muchas gracias ahora a Juan por esa suscripción con Prime. Por cierto, 24 meses ya ha renovado ahí manualmente la suscripción y alcanza los 2 años de suscriptor aquí con nosotros en el canal. Ahora te va a cambiar el emblema de suscriptor por haber alcanzado los 2 añazos desde los inicios del canal está. Y gracias a Village por esa suscripción de regalo que le ha hecho a Eduard GN, que además Eduard siempre está por aquí por el chat y nos trae siempre información. Nada, gracias a todos, y para agradeceroslo, ya sabéis lo que siempre decimos, que no hay mejor forma de daros las gracias que dejar la promo y seguir con el directo. Ha habido varias preguntas, Ale. Si te parece, por no cortarlo, vamos a la siguiente actualización y después en la siguiente pausa volvemos con las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Edu, porque es importantísimo que esta cobertura que estamos haciendo, pues podamos seguir haciéndola. Así que muchas gracias también a todos los que lo hacéis posible. En general, vamos ya con la cuestión más relevante y
fijaos lo que voy a decir, ¿no? Que es Bakhmut. Parece que no, pero aquí sigue la cuestión, ¿no? En las afueras de Horlivka, Ucrania logró penetrar un territorio muy pequeño, deshabitado, ese campo, pero que supone un avance muy pequeño, como digo, en PIB-DN. ¿Por qué es relevante esto a las afueras de Horlivka, ¿no? Hacia Toretsk? Porque es una penetración en una línea de defensa rusa muy establecida durante los últimos años. Así que, aunque sea muy pequeña, he de decir que ya llegan reportes de que Rusia habría intentado repelerla, pero Ucrania habría tomado esa pequeña línea defensiva. ¿No es relevante especialmente? No, dado que no abre la puerta a nada. Si Ucrania, al romper esta línea, fuera a penetrar en la periferia de Horlivka, pues lo sería. Pero ya sabemos que la iniciativa en esta zona la llevó Rusia y que después de todo lo que ocurrió en 2022, con la brecha de Popasna, después de tomar todo lo que era la zona de Lugansk, llegó a Bakhmut. Después de muchísimos meses de batalla, se tomó la ciudad. Se empezó a rodear por el sur y por el norte, como avanzando hacia el oeste. Pero en la contraofensiva los ucranianos retomaron prácticamente toda la zona sur hasta la localidad de Andrivka y todo el canal de agua, y por la zona norte retomaron pues en 3 direcciones. La dirección Bogdanivka, hacia Vergivka, la dirección de Orihovo-Vasilivka, que es decir, el norte, y la dirección de Rozdolivka, que es lo que se llama la zona de Siversk, ¿no? Todo lo que es de Bulsk, el bulto de Siversk, que es la última gran línea defensiva cerca de la frontera de Lugansk que tiene Ucrania. Bueno, pues en las 3 direcciones Rusia ha recuperado territorio. En las 3 del norte y en las 2 del sur. Es importante porque el 85% del territorio que había recuperado Ucrania en el de Bogdanivka, que es el primero que vemos al norte, Kromove y todo esto que os contamos siempre, ya había sido tomado hace apenas 2-3 días, pero con los avances que se han mencionado hoy, yo diría que ya se ha recuperado, si no el 95%, el 100%. Queda todavía una pequeña mancha que tenemos en color verde porque falta por actualizar, según lo que salga hoy de esos reportes, hasta dónde han llegado los rusos en las afueras de Bogdanivka. Pero quiero señalar una cosa, y es que nunca habían tomado Kromove, nunca, y ahora lo han tomado, que no es especialmente relevante, es decir, son 4 casas, pero tampoco nunca habían entrado en Bogdanivka, y están dándose esos reportes que os traeremos pronto, y además tampoco habían llegado a tomar la zona norte de la carretera, Bakhmut, Chasiv Yar. Ya no estamos hablando solo del ferrocarril, estamos hablando de la zona de carretera. Por lo que parece, están cerca de una de las últimas alturas y de las trincheras que quedaron abandonadas por los ucranianos. Si se toma eso en los próximos días, es muy difícil mantener la defensa de Ivanivske. Acordaos de cuando la batalla de Bakhmut. Si los rusos que estaban en toda la zona de color verde veis que llegaban a Ivanivske por el sur. Si podemos acercar un poquito más el mapa, Edu, para que se vea a qué me refiero con Ivanivske. Era la última localidad antes de llegar a Chasiv Yar. Bueno, pues ahora mismo las dos siguen bajo control ucraniano. He visto además que Ucrania ha establecido unas defensas enormes en la zona en torno al bosque de Chasiv Yar para asegurarse de que, bueno, ahora que ya se ha perdido Bakhmut, se pudiera defender bien Chasiv Yar, que es la que abre las puertas de verdad hacia Kramatorsk, queda lejos, ¿no? Pero es la que abre las puertas. Y por lo tanto, el avance que se reporte al norte en Kromove y en Bogdanivka puede ser muy importante, porque puede dar las alturas suficientes para que se avance en Ivanivske. Hay algunos reportes ya de que Ucrania pues estaría retirando parte de sus fuerzas de Ivanivske y reforzando Chasiv Yar. Yo no sé si esto es cierto, porque hasta que no nos lleguen las últimas geolocalizaciones fiables, no lo quiero dar por confirmado, pero es lo que se está reportando. Por si alguno de vosotros lo tenéis o lo veis en algún sitio, sabed que aquí os lo hemos contado, ¿no? Que se están dando esos reportes. Y luego, bueno, por el norte ha habido unos pequeños avances, pero voy a terminar primero con el sur de Bakhmut, y es la localidad de Klishivka y la de Andrivka, las dos que ha tomado Ucrania en la contraofensiva. Klishivka nos tiene que sonar porque es la primera localidad que Ucrania tomó en la contraofensiva después en el frente de Bakhmut.
Daba la sensación, cuando ellos, los ucranianos, algunos analistas, hablaban del pequeño Urano que podía desarrollar en Bakhmut. Esto significaba intentar embolsar la ciudad de Bakhmut, como se supone que iban a haber hecho los rusos, por el norte hacia Yajidne, lo cual ya ha sido perdido, y por el sur rompiendo la línea de Klishivka y Andrivka. Y es que, bueno, pues fue un éxito porque desde el canal de agua se tomó toda esa línea y ya amenazaban con ir a la carretera. Y si cortas la carretera sur, cortas los suministros rusos hacia Bakhmut por el sur. Habría sido fuerte, ¿no? Bueno, pues esto no ha ocurrido porque los rusos no solo han empezado a atacar Klishivka después de frenar el ataque, es que lo están haciendo en 3 frentes. Esto es importante porque es la primera vez que vemos a los rusos recuperar la iniciativa en Klishivka desde el año pasado, bueno, desde que acabó la batalla de Bakhmut, y están yendo no hacia la zona bueno, de las viviendas, están yendo por el este, por el norte, tomando la zona de trincheras abandonadas por Ucrania, y por el sur entrando en Andrivka, que es una localidad muy pequeña, pero que ya son 3 puntos de avance rusos y que no sería nada sorprendente que los ucranianos se vieran obligados a abandonar alguna de las 2 localidades pronto, porque lo que se quiere evitar, y sí que lo hemos visto y que se ha evitado algunas veces, es que haya embolsamientos. Eso sería grave. Y bueno, y al norte de Bakhmut, pues unos avances también pequeños hacia Rosdolivka y la localidad de Vesele, que esta no sé si la tenemos bien enfocada. Vale, podemos ir un poquitito más al Sí, norte de Bakhmut. ahí estamos. Vesele es un pequeño pueblo que es verdad que quedaba en torno a la zona de valle y no se había llegado a tomar. No estaban esos efectivos bien situados. Se hablaba de que si se iba a dejar para cuando se rompiera desde Spirne o desde Krasnopolivka. Nada de esto ocurrió. Vale, bueno, pues Vesele se está atacando desde 2 puntos y se ha retomado todo lo tomado por Ucrania, perdonadme, desde el sur, y se está ampliando el control ruso a través del camino en el este. Son 2 puntos. Parece que son pocas cosas, parece que en todas partes hay lo mismo, pero quiero decir, si al mismo tiempo Rusia amenaza con embolsar Avdiivka, amenaza con embolsar Vesele o Klishivka, Ivanivske, Andrivka y tantas localidades que os he mencionado, o atacando desde varios frentes, como en Robotine, es muy complicado que no logren penetrar en alguna de las líneas de defensa. Por ahora, yo diría que son avances menores, ¿vale? No vamos a decir que Rusia esté aquí tomando la gran iniciativa, pero sí que tiene la iniciativa. Y bueno, pues aquí llega este repaso. Falta la zona norte, pero si antes tenemos alguna preguntita. Tenemos varias, de hecho, que las he estado aquí recopilando. A ver si consigo volver a donde estaba. Aquí. Ahí está. ¿Hay posibilidades de un golpe de Estado en Ucrania? Nos preguntan. ¿O son todo noticias falsas? Se lo van desde Argentina. Nico, te volvemos un saludo. Bueno, a ver, noticias falsas, es decir, si la noticia es que hay un golpe de Estado en Ucrania, esa Es una noticia es noticia falsa. falsa, claro. Si la noticia es que va a haberlo, pues no lo sabemos. Ahora, que los reportes que se están dando entre facciones militares y políticas son reales. Y además, Zelensky ya tomó una dirección bastante de concentrar poder, más autoritaria en 2021 que en 2019, ¿no? Como que ha ido concentrando poder y durante la guerra, por supuesto, más. O sea, nadie duda de él. Pero que se le haya visto un enfrentamiento con Vitaly Klitschko no es algo nuevo. Con Vitaly Klitschko ha tenido conflictos siempre, que es el alcalde de Kiev. Que haya tenido problemas con Zaluzhny tampoco es nuevo. Ya ha habido disputas reportadas desde el año pasado y no había riesgo de golpe. Ahora, que se intente destituir al entorno de Zaluzhny, que se intente saltar y puentear directamente las decisiones militares sobre Zaluzhny, pues ahora mismo es un riesgo. Yo creo que no hay un riesgo de golpe de Estado en el sentido de que los militares no contarían con la legitimidad necesaria de derrocar a un presidente que ha tenido tanto capital político como Zelensky en Occidente. Pero Zelensky se niega a hacer elecciones y al mismo tiempo Zelensky cada vez ha perdido más apoyos en Occidente. O sea que la respuesta militar, si en algún momento llega a colapsar más rápido Ucrania, no me resultaría extraña. No me parecería loco, porque no puedes tomar una dirección política basada en una guerra tan importante sin contar con el sector militar
más importante. Y además es que están soltando todos una cantidad de información muy dañina para Zelensky. Tanto David Arahamian como Arestovich, como Zaluzny, se está tensando mucho la política ucraniana. Entonces, que en el futuro puede haber un golpe de Estado, a mí no me sorprendería. Pero a día de hoy, no. Vale, nos preguntaban también sobre la duración o el inicio de la ofensiva o no ofensiva que estamos viviendo de Rusia. ¿Hace cuántos días que estaría reportándose estos avances? Por lo menos un par de semanas ya, ¿eh? Pero se ha acelerado estos últimos días. Porque han presionado y han conseguido algunas pequeñas brechas, pero pequeñas. Vale. Nos preguntan también que cómo está el tema de la central nuclear y nos preguntan también qué reservas de armas podría tener Rusia como para seguir con el famoso desgaste, ¿no? Que tantas veces hemos contado. Bueno, la central nuclear no hay novedades. Ahora mismo no ha habido más asaltos desde Nikopol, que entiendo que es a la que te refieres, a la de Zaporozhia. Y ahora mismo ese frente no es el más activo, desde luego. Pues por supuesto que en su momento se utilizó como escudo y los ucranianos la atacaron desde Nikopol, pero ahora mismo no hay novedades. Y sobre los suministros rusos, bueno, se han disparado. O sea, Rusia, yo no sé las bajas o las pérdidas que habrá tenido, pero si algo está claro es que su producción industrial y el tamaño de su ejército va a ser enormemente más grande o el año que viene o después de esta guerra que al principio, porque está haciendo constantemente refuerzos a nivel humano y a nivel industrial, además del apoyo que le ha dado Irán y Corea del Norte. En esos acuerdos parece ser que se está reforzando muchísimo la capacidad industrial de Rusia, capacidad industrial militar, porque se está también reconvirtiendo algún sector y eso pues ayuda mucho a poder mantener el esfuerzo a largo plazo. Gracias a Cuompas, por cierto, por esos 23 meses suscrito aquí con nosotros, ya casi 2 años. Nos agradece que sigamos descifrando. Bueno, pues vamos a seguir descifrando en Descifrando, lógicamente. Gracias por Gracias. esa sub. Perdón. Nos preguntan también. Vale, tenemos aquí. Avdiivka, por ejemplo, tiene las líneas fortificadas desde 2014, nos dice Ballester. Si el Sí. ejército ruso pudiera avanzar sobre Avdiivka, ¿hay otras líneas tan fortificadas como esas o ya no estarían tan bien construidas? Sí, claro, hay muchísimas líneas fortificadísimas, pero las más importantes son el Frente 2014. Por eso hablamos de que Avdiivka es mucho más importante que Bakhmut. Entonces, ¿que se están construyendo líneas más al oeste? Por supuesto, pero tan fortificadas como las de Avdiivka hay pocas. Hay 3 puntos ahora mismo en toda Ucrania que creo que tienen fortificaciones ya de 9 años. Que, si no me equivoco, es la zona de Krasnogorivka, oeste de Donetsk, la zona de Avdiivka, norte de Donetsk, y la zona de las afueras de Gorlivka, que es donde ahora Ucrania ha conseguido esa pequeña brecha. Si no me equivoco, son esas tres. Que se puede construir una línea defensiva potente sin tener 8 años, Rusia lo ha demostrado. Entonces, Ucrania puede hacerlo. Vale, ¿qué más tenemos aquí? Hay varias preguntas, ¿eh? Entiendo que solo queda una actualización de avance. Sí, solo Vale, queda una ya, vale, que son vale. muchos temas hoy. Por tenerlo en cuenta, por saber cuántas más te paso en esta pausa. Mira, una bastante general. Nos pregunta Wally, suscriptor, que si se podría decir que se acerca el fin de la guerra. Como pregunta así un poquito general. Ujú. Bueno, a ver, según pasa el tiempo yo entiendo que estaremos más cerca, pero no sabemos cuánto le queda. Ahora que estemos mucho más cerca, por ahora no tiene pinta, porque yo sigo viendo a las delegaciones ucranianas y rusas cada vez, o sea, igual de enrocadas. Vale que en Ucrania ya hay quien critica esa defensa a ultranza y dicen algunas voces que va a haber que acabar negociando y que mejor conservar territorio que seguir perdiendo territorio. Pero por ahora, como no ha habido un colapso, pues no es algo tan importante. Y de hecho, se anuncia una nueva conferencia de paz, como tantas que ha habido, creo que esta quería ser en Suiza, ya no me acuerdo muy bien, lo ha publicado un medio suizo, pero yo no creo que cuenten con Rusia. Y luego Rusia, cada vez tampoco, todas las declaraciones que veo de Putin son en el sentido de decir, ojo, cuánto ha mejorado nuestra producción industrial militar. Yo no les veo a ninguno de los dos por ahora negociando. Además de que es Estados Unidos también el que tiene que favorecer esto, porque cada vez ha quedado más claro que ha sido la dirección de la OTAN la que torpedeó el anterior intento. Que yo no lo digo, lo ha dicho David Arhamia
el líder de la facción del servidor del pueblo de Zelensky en la Rada, y lo ha dicho Naftali Bennett, que fue el ex primer ministro israelí. Son perfiles que han tenido mucho que ver con la mediación y sobre todo perfiles occidentales dentro de la óptica geopolítica. Entonces yo ahora mismo no veo que esté mucho más cerca el final de la guerra. Pregunta José si hemos hablado ya de Guatemala. No, quedaos cuando acabemos Ahora, ahora Ucrania porque vamos a hacer un poquito de Argentina y de Guatemala. Vale, pues te paso un par más y vamos a la última actualización, ¿vale? ok. Nos preguntan si ha habido, si Rusia ha hecho elecciones o algún referéndum en las partes, bueno, sobre las que ha avanzado históricamente o sobre las que ha tomado el control fáctico. Y también nos preguntan si en el norte de Ucrania no hay enfrentamientos. Te paso esas dos y Ujú, luego seguimos con el bloque y el resto de preguntas no las dejamos de lado, las ujú. aplazamos a dentro de unos minutos. No, no hay enfrentamientos en el norte. Ha habido escaramuzas en todo el frente, pero no de gran calado y además hace ya tiempo que no se reportan grandes incidentes. Sobre todo fueron en la frontera de Kharkov, yo creo, pero bueno, ha habido en varios puntos. No, no, no. En general no hay enfrentamientos en el norte. Y sí que hubo una preparación muy grande por si acaso volvió a haber un intento desde Bielorrusia. Yo personalmente he podido ver esa preparación, o sea, he visto todas las líneas defensivas que se han establecido en la frontera con Bielorrusia, con los campos de minas que tuvimos que atravesar y que, bueno, lo expliqué un poco en el seminario del espacio postsoviético. Si alguien lo ha visto, ya lo sabráis, si no, todavía podéis acceder a ello. Con la suscripción del de Andrea, recibís este también con la premium. En cualquier caso, esas líneas se han ido construyendo y están ahí, pero precisamente para evitar nuevos ataques. Y sobre las elecciones, sí, ha habido elecciones y referéndum en esa zona. Evidentemente no han sido reconocidos por nadie. Y Rusia no parece que se preocupe mucho por ello. Incluso lo he podido hablar también con actores políticos de alto nivel y dicen que les da exactamente igual el reconocimiento, que lo que importa es que pueden controlar ese territorio y que ellos son los que organizan las elecciones y por lo tanto mueven la realidad sobre el terreno. Y además, sí que se prevé que participen en las elecciones presidenciales rusas de 2024. Así que, pues, ese dato que os lleváis. No sé si hay alguna pregunta más o pasamos al tema. Las hay, pero vamos a pasar ya al siguiente punto y así avanzamos y luego vamos con el resto de preguntas. Vale. Bueno, pues en el norte sabéis que hablamos del Oblast de Kharkov, ¿no? Y bueno, hay como tres avances en la línea Kharkov, Lugansk, Donetsk. La de Limán, que es la de Donetsk, más al sur, ha habido unos ataques, bueno, pues como llevamos viendo meses y meses y meses. Aquí yo no diría que ha habido iniciativa de nadie. Aquí ha habido toma y daca de unos y de otros y ahora de nuevo parece que Rusia vuelve a llevar la voz cantante, pero no es algo que podamos decir que es generalizado hacia Yampolivka y hacia Zarisne. Muy poca cosa, pero han sido ya dos avances. Ucrania retomó una zona en disputa, pero es que no es muy relevante ni lo uno ni lo otro. Yo lo comento porque está habiendo todavía ataques en Yapolivka. Y luego el más importante es el de Kupiansk. ¿Por qué? Kupiansk, sabéis que está al lado del río Oskil y es un frente activo desde hace meses. Los rusos han vuelto a perder una pequeña franja de territorio en el bosque al sur del Imán Pershi, que es el bosque que inmediatamente da con la periferia de Kupiansk. Pero parece que se están concentrando en atacar desde el este. No mucho más al este, pero sí una zona de campos al este de Singivka y otra al este de esta. Y con esto avanzar hacia Petropavlivka. No están todavía cerca de tomar ni de lejos esa localidad, pero se está reportando mucho ataque en esa zona. Vamos a ver lo que nos va llegando, pero de nuevo el frente de los Kill activo. Y ahora ya sí que terminé. Pero esta semana probablemente os traigamos la confirmación de los reportes que vayan confirmándose que he traído hoy. Vale, pues vamos con alguna respondiendo a las últimas preguntas que han ido llegando y ya pasaremos al bloque más Uh -huh. latinoamericano para hablar de Argentina y de Guatemala. Teníamos, a ver si no las pierdo demasiado. Hay estimaciones de cuánto tiempo puede durar Ucrania sin la ayuda de Occidente y Rusia. No, no las hay, claro. Lo que hay es especulación. Hay quien dice que no podría haber hecho nada sin Occidente. Y otros que dicen, bueno, es que realmente ya lleva 8 años
Occidente ahí, ¿no? Como que es Occidente quien lleva la dirección. Que directamente no habría habido conflicto sin Occidente. Y otros que dicen que sí, que Ucrania tiene capacidad, pero también se decía que podía hacer una contraofensiva. Entonces, bueno, pues es bastante precario el equilibrio. Yo no considero que podamos saberlo. Sabemos que Ucrania está muy desgastada, pero que antes de un colapso completo, supongo que habría un intento de negociar. La cosa es que Rusia quiera o no quiera sentarse. Pero bueno, esto es una opinión, quiero señalarlo. Vale. A ver, ¿qué más había? Que había cositas todavía. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este esfuerzo bélico ruso para el país a largo plazo? Por ejemplo, cuando termine la guerra. El eh, esfuerzo bélico para de, Ucrania o para... de Rusia, para Rusia. Bueno, lo que decía, que el ejército va a ser muchísimo más grande a nivel de hombres, a pesar de que esté teniendo muchas bajas, se está poniendo un objetivo de reclutar tanto que el incremento va a ser notable. Y también en cuanto a producción industrial, que eso, bueno, es verdad que se está dedicando mucho al frente, ¿eh? Para poder mantener el nivel. Realmente los ataques aéreos disminuyeron por primera vez en muchos meses el mes pasado, pero no sabemos si es porque va a haber una nueva gran oleada de ataques aéreos en el que se aproveche para reforzar la ofensiva o si simplemente están reservando las capacidades militares. Pero desde luego que cuando acabe el conflicto, dependerá de cómo acabe el conflicto, puede que tengan un ejército mucho más grande. Mira, esta es una pregunta creo que muy importante de comandante que dice, en caso de que Rusia siga avanzando y rompa líneas de forma clara, ¿cuál sería el límite de conquista? O sea, el punto en el que se sentarían y dirían, a partir de aquí negociamos. Es que esa pregunta no tiene respuesta, porque ¿quién va a poner el límite? Es decir, Ucrania tiene un límite de no, a partir de aquí ya negociamos, o Rusia va a tener un límite de no, a partir de aquí vamos a empezar a negociar porque ya hemos mejorado nuestra mano. Por ahora ninguno quiere negociar. Por ahora, pero en su momento, ya digo, Ucrania y Rusia estuvieron dispuestos a pactar al menos un alto el fuego. No se llegó a negociar por Occidente, de modo que hace falta también. Occidente, ¿en qué punto está dispuesto a dejar que este conflicto desescale? Porque ya haya logrado pues la ruptura que buscaba de Europa con Rusia, porque ya haya buscado un desgaste en hombres, en capital político, en fuerzas militares de Rusia. Es decir, ¿cuándo? Pues es que esas cosas no tienen respuesta, no lo podemos saber. Y, y bueno, lo que digo de que objetivos de guerra y si es una victoria o una derrota es algo que ha ido cambiando todo el conflicto. No podemos tampoco saber ahora mismo cuál es el objetivo real de Rusia. ¿Que van a parar en los 4 oblasts? Porque técnicamente ellos se han anexionado 4, pero es que parte del esfuerzo bélico es en Kharkov. Kharkov no está en esos oblasts que se han anexionado. ¿Significa eso que cuando tomen Donetsk y Zaporilla, si es que lo toman, van a parar ahí? A mí me parece que tiene más posibilidades de avanzar en Kharkov que de avanzar en Gerson, por ejemplo. Pero es una cosa que tiene que verse con el tiempo. Preguntan cuánto podría tardar Rusia en recuperar todo el equipo perdido durante la guerra en Ucrania. Y que por Bueno, qué eso no lo sé. creemos que no hay combates en el frente norte, nos preguntan también. Lo primero no lo sé porque no sabemos, es que cuantificar las pérdidas de uno y otro bando están siendo imposible, sobre todo en número de cifras. Estaréis viendo que en el tema de Gaza está siendo mucho más sencillo dar cifras y nosotros no queremos dar cifras cuando es algo que es de baja fiabilidad. En este conflicto es extremadamente baja la fiabilidad de las cifras. Entonces no puedo saber cuándo se van a recuperar. Además que los datos de producción se supone que muchos son secretos. Y en el norte no hay combates porque los dos están exhaustos con las líneas de defensa y de ataque tan grandes que ya hay. Pero en el momento en el que eso implicaba toda la frontera, Rusia no tenía capacidad para mantener ese frente completo. Y Ucrania, por supuesto, pues prefiere mantener las líneas, pero prefiere también no tener que destinar recursos al norte. Vale, nos preguntan si estamos ante el final, entiendo que político, de Zelensky. Bueno, a nivel político, desde luego, se ha desgastado bastante. Y depende mucho, mucho del desempeño de la guerra. Si al final se decidiera a negociar, pero por ahora le veo de los menos proclives, podría llegar a algún tipo de estrategia que le permitiera recuperar capital político.
también podría ser que le terminaran de tumbar los más radicales, porque hay sectores mucho más nacionalistas que él. Entonces, depende tanto. Zelensky estuvo en 2021 en la cuerda floja y luego recuperó mucha popularidad. O sea, depende tanto de lo que ocurra. Ahora mismo sí que es verdad que está más débil que hace un año. Pero es que hace 2 años estaba súper débil y mirad dónde está, ¿no? Entonces yo no puedo saber tampoco si estamos ante el final de su vida política, pero bueno, es una opción bastante posible viendo los antecedentes que se busque un perfil que se adecue a los nuevos intereses de una guerra proxy. Esto ya ha ocurrido en otras guerras, ¿no? Vale, nos piden así muy rápidamente, ya nos están acabando ya las Ujú. preguntas, que cuál sería la ideología de Zelensky, más allá de la cuestión actual de la guerra que lo tapa un poco todo, cuál era, en condiciones normales, cuál es la posición política general de Zelensky. Bueno, a ver si os sirve esto de algo. Es que, de nuevo, es una persona que llegó como outsider de la política. No era de un partido político. Creó su partido político en base a la serie de televisión que él protagonizaba. Y ese partido era un poco de impugnación de la política, de la corrupción, regeneracionista, venía a acabar con esos oligarcas que realmente le auspiciaron, algunos de ellos, pero era una pugna entre élites. Algunos de esos oligarcas sí que han roto con él y luego acabó luchando de verdad contra ellos, pero también se apoyó en sectores liberales, proeuropeos, muy claramente de derecha proeuropea, ilegalizando partidos socialistas, partidos comunistas. Y después, durante la guerra, ya sí que se centró más en recuperar los sectores nacionalistas, más que los liberales, pero en los sectores nacionalistas y de extrema derecha. En 2021 la extrema derecha atentaba contra el gobierno de Zelensky. Ahora no, ahora van de la mano en algunos casos. Es decir, ha ido moldeando sus apoyos, pero es una persona cuya ideología no era determinante, era pues más outsider, atrapalo todo, ¿no? Y de hecho venía a acabar con la guerra, diciendo que Poroshenko era el que quería la guerra y que él iba a aplicar los acuerdos de Minsk. Y ahora, por ejemplo, es todo lo contrario. Ahora está muy a favor de continuar la guerra y que otros quieren vender Ucrania ante Rusia, etcétera. Entonces, va cambiando un poco de socios según necesita. Y eso es importante entenderlo. Ahora, por ejemplo, se ilegalizan a los que pues, podrían ser prorrusos o colaboracionistas por buscar el alto el fuego. Si vale esto como respuesta, espero que sí. Vale, vale, yo creo que sí. Vale, y nos preguntan si Odessa es objetivo ruso. Es Y ya, objetivo y con eso ya cerramos el es bloque. objetivo identitario clave del Imperio Ruso, De de siempre. la Unión Soviética, de la Federación Rusa, de todos. Es una ciudad rusa y es muy importante, desde luego. Rusa me refiero de identidad y de origen. No, actualmente, evidentemente, es ucraniana. Pero lo que quiero decir es eso, y que por lo tanto es un objetivo clave. Los objetivos que yo señalé, además lo contó también en el libro de Ucrania. O sea, aquí igual sí que lo habéis leído más. Los objetivos de una pequeña campaña por el Donbass iban a ser Kramatorsk, Sloviansk y Mariupol, según mi punto de vista, ¿eh? Es un análisis previo a lo que estamos viendo. Si la guerra era a gran escala, y así estaba siendo ahora, los objetivos principales de Ucrania son Kiev, Kharkov y Odessa. Por supuesto, que sean realizables es otra cuestión, pero eso era el objetivo identitario de una guerra a gran escala para recuperar el core, el núcleo eslavo de la esencia del nacionalismo ruso. Ahora, que lo puedan conseguir es otro tema. Y Rusia, por supuesto, no ha dado declaraciones de esto, ¿no? Hay algunos actores que dicen hasta Odessa, hasta Transnistria y hasta Polonia, y hay otros que dicen que no, que el objetivo es los 4 oblasts que se han anexionado.